en cuanto a cefaleas primarias quiero que les quede bien clara porque forma parte de la evaluación. ¿Cuáles son las cefaleas primarias más comunes? Migrañosa. Ahí es donde está el problema. ¿Okay? Las cefaleas primarias, según la clasificación internacional, más comunes son las tensionales. Ojo, ponga cuidado. Las más comunes son las tensionales. Las que vemos mayormente, con mayor frecuencia y que son causa de consulta, son las migrañosas. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es bien importante. ¿Okay? Pregunta examen. ¿Por qué les mostré la casuística? La casuística habla que las cefaleas, la mayoría de ellas son ¿qué? Son automedicadas. Ellas no van a medicar. Dentro de esas cefaleas que son automedicadas, la mayoría son las más comunes, las tensionales. ¿Sí se entiende? Ok, entonces tengan bien claro eso. Según la clasificación, vuelvo y repito, clasificación internacional de cefaleas, las cefaleas más comunes son las tensionales. Las cefaleas que vemos mayormente, más comúnmente en nuestro consultorio son las migrañosas. Esas son las que vamos a ver, esas son las del 80% que vemos en la consulta. ¿Ok? Muy bien. Número 2. Este dato también es importante. Diferencia entre contusión y conmoción cerebral. ¿Cuál es la diferencia? Contusión es el golpe y conmoción es la consecuencia del golpe. A ver, entonces contusión es el golpe con lesión estructural aparente. Contusión es el traumatismo con lesión estructural aparente, ya sea por radiografía, ya sea por tomografía, ya sea por otro tipo de aproximación imagenológica. ¿Está bien? Contusión. Conmoción es el dato clínico, los cambios clínicos a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico sin lesión estructural aparente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa definición es bien importante porque también tenemos casos dentro del examen que van a ir orientados hacia que tengan bien definido esa diferencia. ¿Ok? Otra vez, contusión. Traumatismo craneoencefálico con lesión estructural aparente. Conmoción. Traumatismo craneoencefálico sin lesión estructural aparente. Tenemos cambios clínicos, pero no hay una lesión estructural como tal. ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa quería decirles? Nada, mañana empezamos el examen. De pronto se nos acaba el tema hoy, lo vemos mañana. Esto es de paso, ustedes ya tienen la información. Doc, una pregunta. ¿Todo este tema va a entrar en el examen? Todo este. Ok, entonces enfermedad vascular cerebral, ¿ok? O ictus. Entonces vamos a dar la definición. Esto es bien importante. Lo que le voy a colocar aquí es la definición actualizada del evento vascular cerebral isquémico. Es la definición actualizada, ¿ok? ¿Cuál es la definición actualizada del evento vascular cerebral isquémico? La definición son episodios súbitos ¿de qué? De disfunción focal cerebral. Entonces tiene que haber una focalización de origen cerebral, ¿ok? Alteraciones de la retina, focalizaciones que provengan de la médula espinal, que tengan una duración mayor a 24 horas, ¿ok? Sin importar la duración, si en las imágenes o en la autopsia todavía observan la presencia de un infarto o una hemorragia en relación con los síntomas. Esa es toda la definición como tal, ¿ok? Entonces, debe de cumplir con esta definición. Ahora, este es otro dato que les voy a dar aquí bien importante. ¿Por qué hablamos de eventos vasculares cerebrales? Porque es una patología que la vamos a encontrar con una incidencia hasta del 80% a nivel mundial, ¿verdad?
En la América Latina estamos hablando de la segunda causa de discapacidad en el adulto. ¿Cuál es la primera causa? Cefaleas. Cefaleas de tipo migrañosas. ¿Cuál es la segunda causa? Las Eventos cerebrales. consecuencias o las secuelas del evento vascular cerebral isquémico. ¿Ok? Y en México es la séptima causa de mortalidad, reportándose epidemiológicamente 16 pacientes por cada 100.000 habitantes año. Esto es una casuística bien importante. Esta patología ustedes la van a ver en sus centros hospitalarios, en sus centros de salud, de manera frecuente, no tan eventual. Entonces tenemos que aprender a definirla, a manejarla y a poderla derivar. Muy bien, entonces el EBC básicamente se convierte en dos tipos de identidades: el EBC isquémico y el EBC hemorrágico. La casuística va dentro del 70-80% que sea isquémico y dentro del 20 al 30% que sea hemorrágico. De hecho, existe una pequeña porción del 20% de los eventos vasculares cerebrales isquémicos que se pueden transformar en las siguientes horas a hemorragia. ¿Ok? Pero lo interesante aquí es que sepamos que del 70 al 80% de los eventos vasculares cerebrales van a ser ¿qué? Isquémicos. Isquémicos. Y 20 o 30% van a ser ¿qué? Hemorrágicos. Hemorrágicos. Muy bien. ¿Cuáles son los isquémicos? El infarto cerebral, la isquemia cerebral transitoria, ¿ok? ¿Cuáles son los hemorrágicos? La hemorragia intracerebral o la hemorragia subaracnoidea. Entonces, dentro del ictus vamos a tener la presencia de isquemia en el 70 al 80% de los casos. Ahora, ¿de dónde viene esa isquemia? La mayor causa de isquemia es a través de la trombosis, que es la obstrucción local in situ de una arteria. En este caso, la arteria de tipo cerebral. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Ahora, las otras causas de evento vascular cerebral están, entre las otras causas está el embolismo. El embolismo es el desprendimiento de partes de un trombo que viajan a través de la vasculatura y llegan al territorio de las arterias cerebrales o de las venas o del flujo venoso cerebral y va a producir una obstrucción, una isquemia. ¿Correcto? Muy bien. Y obviamente la hipoperfusión sistémica que va a causar una disminución en el sangrado, en el volumen sanguíneo al sistema nervioso central y que puede también ser la causa de una lesión isquémica cerebral. ¿Ok? Entonces, el evento vascular isquémico, ¿cuál es el 70-80% de los casos? ¿Verdad? Se va a definir cuando nosotros observamos en la imagen o en algunos casos en la autopsia la presencia de una lesión de infarto. ¿Ok? La isquemia transitoria, que puede ocurrir en el 20 al 30% de los casos, es un evento de isquemia reversible, breve, ¿ok? Que puede durar menos de una hora o puede extenderse inclusive a las 24 horas. Da síntomas de disfunción isquémica del paciente, pero ¿cuál es la diferencia con la A y B? De que no tenemos evidencia estructural, física, de que existe un infarto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Este concepto es bien importante. ¿Qué es lo que nos define isquémico transitorio de evento vascular cerebral? Dime. ¿El infarto no tiene un rango de tiempo como el AIT? ¿Cómo? O sea, no hay como de menos. Sí, vamos a tener, por ejemplo, para ver los cambios estructurales a través de un ataque, un periodo de ventana. Ese periodo de ventana es de 24 horas, pero para observar los cambios isquémicos que va a causar el infarto en el contenido encefálico. ¿Okay? Pero vamos a ir poquito a poco. Ahora, la etiología, acuérdense, bien importante que sepan.
¿Cuál es la etiología número 1 de la enfermedad vascular cerebral isquémica? Cardioembolismo, fibrilación. No, aterotrombosis. Hablamos de aterotrombosis. ¿Cuál es la causa del infarto? La oclusión de una arteria. Esa es la causa del infarto. ¿Cuál es la causa número 1 de que esa arteria se obstruya? ¿Cuál es la causa número 1? La aterosclerosis. ¿Okay? La aterosclerosis. Aquí lo que nos está hablando es que en el cardioembolismo, la causa número 1 de cardioembolismo, ¿cuál es? La fibrilación auricular. La causa número 1 del cardioembolismo, o sea, evento vascular cerebral isquémico causado por émbolos, es la fibrilación auricular. ¿Se entiende? Ok. Ya tenemos que, esto es bien, voy a gastar un poquito de tiempo porque eso tiene que quedar bien definido. Estamos hablando de ictus o evento vascular cerebral isquémico. ¿Cuáles son las causas? Número 1, Trombosis. trombosis. ¿Cuál es la causa número 1 de trombosis? ¿Qué dice aquí? Arteriosclerosis. Aterosclerosis, o sea, la obstrucción aguda de la arteria, ¿ok? Causada por la presencia de un trombo local. ¿Cuál es la causa número 2? El embolismo. ¿De dónde proviene el émbolo? De restos de un trombo que se formó en otra región, mayormente a nivel de cavidades cardíacas que se desprenden y entonces van a obstruir la vasculatura cerebral. ¿Ok? Y la otra causa es la hipoperfusión. ¿Se entiende? Hasta aquí vamos bien. Ahora, dentro del cardioembolismo, estamos hablando de etiología, dentro del cardioembolismo, ¿cuál es la causa número 1? La fibrilación auricular, ¿ok? Y la aterosclerosis, en la cual hay alteraciones en la paredes de la íntima, en la arteria parótida, como esa es lo que nos va a causar la obstrucción o isquemia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los pacientes que vienen con un infarto o en la unidad de urgencias, la causa número 1 es aterosclerótica. Ahora, si ustedes auscultan a este paciente y lo encuentran arrítmico, bueno, entonces ahí van a pensar que es probablemente un cardioembolismo. Ahora, para complicar un poquito más las cosas en medicina, porque la medicina no es así como tan fácil, una fibrilación auricular puede ser causa del evento vascular cerebral isquémico, dependiendo del área que está. ¿Okay? Entonces, puede ser que ustedes vean al paciente deseado, escuchen, está arrítmico, le tomen un electro, es una FA, pero resulta que la FA no es la causa primaria del evento, sino que esa FA es causa secundaria al evento vascular cerebral isquémico. ¿Cómo definen eso? Con la historia clínica del paciente, con eventos electrocardiográficos anteriores y con la probabilidad casuística de que la causa número 1 de los eventos vasculares cerebrales es ¿qué? Trombosis. ¿Qué? Trombosis. Es aterosclerosis. Trombótica. Aterotrombótica. A ver, ¿qué no les queda claro? A ver, evento vascular cerebral isquémico, ¿qué es? La obstrucción del paso del volumen de la irrigación. Eso sí está claro, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. ¿Qué me produce esta obstrucción? Trombosis. Una trombosis, ¿verdad? ¿Y de dónde se forma la trombosis? De un ateroma, o sea, la lesión de la íntima, agregación plaquetaria, agregación de colesterol, va creciendo hasta que ¡pum! Obstruye. Ahí se formó ¿qué? Un trombo que obstruyó la circulación. Esa es la causa número 1. ¿Cuál es la causa número 2? Cardioembolismo. ¿Qué es cardioembolismo? Se formó un trombo en las cavidades cardíacas de un paciente que tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular. La turbulencia causó agregación plaquetaria, formación de un trombo, y ese trombo ahora salió expedido
hacia la vasculatura del cerebro y ocasionó el cierre de una arteria. A eso se le llama un evento ¿qué? Cardioembólico. Es la segunda causa más frecuente del evento vascular cerebral isquémico. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué dice fibrilación auricular? Esto aquí que la fibrilación auricular es la causa número 1 del cardioembolismo. ¿Ok? Bueno, ya está explicadito. ¿Sí? Si les hace ruido eso, ahora, miren, esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son, dentro de los factores de riesgo para realizar un evento vascular cerebral isquémico, cuál es el factor más importante? Hipertensión ¿Cuál arterial. dice? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Ahora, no conocemos bien la etiología, pero siempre utilicemos la lógica. ¿Qué pasa en un paciente hipertenso? ¿Qué pasa en un paciente hipertenso con la vasculatura, con el endotelio? ¿Qué pasa? ¿De qué? Se va lesionando. Al lesionarse un endotelio, ¿qué ocurre fisiológicamente? Las capas. ¿Ah? ¿Va qué? Las Va a haber capas. agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria que produce la formación de qué? Trombos. De fibrina. La formulación de fibrina que produce Trombos. ¿ah? Trombos. La agregación de otro tipo de celularidad que hay en el vaso sanguíneo. Se agregan, por ejemplo, leucos, se agregan, por ejemplo, vesículas o lipoproteínas, entonces plaquetas, otras células, lipoproteínas, ¿qué van pasando? ¿Qué va ocurriendo en el diámetro del vaso? Va disminuyendo. Se va obstruyendo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que qué? Se cierra o el paso de la sangre es tan mínimo que produce una isquemia distal al sitio de la obstrucción. Y ahí que tenemos un evento vascular cerebral isquémico. ¿Ok? Esa es la causa número 1. La causa número 2 entonces son los cardioembolismos. Este paciente tiene una fibrilación auricular, que es la causa más común porque hay otras causas, pero para facilitar las cosas tenemos la fibrilación auricular, hace turbulencia a la sangre y nos envía émbolos que van al sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Cuál sería, por ejemplo, otra causa de cardioembolismo? Lógicos. Pues una ¿Qué? trombosis de vena profunda. Cambios en las estructuras del corazón podrían causarnos turbulencia. Una cardiopatía dilatada, una estenosis de una válvula, una insuficiencia de una válvula. Todo eso hace que la sangre que está entrando en las cavidades haga turbulencia, haga un fenómeno de turbulencia. Las turbulencias son manifestaciones que promueven la agregación plaquetaria. Una vez que se genera la agregación plaquetaria y se aumenta la producción de fibrinógeno a fibrina, entonces tenemos la formación de un trombo que en la cavidad cardíaca tiene la opción de agarrar hacia el circuito cerebral, ¿verdad? Y causar una isquemia. ¿O cuál es la otra? ¿Cuál es la otra terreno que puede verse involucrado? Saliendo la sangre de la cavidad cardíaca. ¿Hacia dónde se puede ir? Hacia el pulmón, cuando estamos viendo cavidades de tipo derecha. Entonces se van al pulmón y ¿qué nos produce ahí? Un Tromboembolismo pulmonar. Ok, entonces, factores de riesgo, número 1 es hipertensión arterial. Número 2, tabaquismo. Número 3, obesidad. Número 4, alteraciones en la alimentación. Número 5, sedentarismo. Todos estos factores de riesgo son modificables hasta en un 95%. Entonces podemos enseñarle a nuestro paciente a que si no ha tenido un evento vascular cerebral isquémico, tenga estas modificaciones en su estilo de vida para evitar que tenga un evento
de este tipo que a veces resulta ser catastrófico. ¿Ok? Entonces, aquí, en cuanto a las etiologías del cardioembolismo, la fibrilación auricular, y en cuanto a las etiologías de la aterosclerosis, la parte más común en donde se van a formar los problemas de aterosclerosis es en la arteria carótida común. ¿Ok? Ahora, existen otras enfermedades de vasos arteriales más pequeños dentro del cerebro que también se pueden tapar, como son estos eventos que llamamos eventos lacunares, que implican a las vasculaturas menores de 2 centímetros, ¿ok? Y que se encuentran mayormente nutriendo las porciones encefálicas más profundas, como son núcleos basales, base y puente. Entonces, estas lesiones, aunque implican un vaso más pequeño, tienen mayor deterioro y peor pronóstico. Y existe una etiología indeterminada de los eventos vasculares cerebrales hasta en el 20 al 40% de los adultos jóvenes. Vamos avanzando. Pues, si la fibrilación auricular es la causa número 1 del cardioembolismo, ¿qué significa el número 2? ¿Ah? ¿Qué significa ese número 2? Número 2, este es un sitio donde se pueden formar émbolos. ¿Pero por qué? Ok, olvídense de eso. Okay. Quítense eso ya de la cabeza. Ya les expliqué bien. Olvídense de ese dato. ¿Ok? ¿Está bien? Número 1, vuelvo otra vez. La última vez que repito. ¿Ya lo entienden? Ok, quítenle ese número 2. Listo, vamos adelante. Vamos. Enfermedad vascular cerebral. Entonces, tenemos dos territorios que puede, en cuanto a la enfermedad cerebral vascular, tenemos dos tipos. Acuérdense, el isquémico y el hemorrágico. Y puede haber también un evento venoso que nos puede llegar a causar isquemia. ¿Y isquemia por qué el venoso? ¿Por qué el venoso? Porque no hay retorno. Porque no existe retorno, entonces vamos a tener un problema también obstructivo a la larga que nos va a causar isquemia. Muy bien. Entonces, ¿y dónde vemos estas trombosis venosas? En las piernas. En los pacientes que tienen mayores alteraciones en la homeostasia de los trombos. ¿Cuáles serían mayormente? Las mujeres en embarazo tienen muchos factores que predisponen a trombosis. Entonces, estas trombosis de los senos venosos sagitales es bien común de verlas en las embarazadas en las horas posteriores al desarrollo del parto de la cesárea, ¿ok? Mayormente. Muy bien, vamos adelante. Entonces, les puse esta diapositiva para que vean qué tan grave suele ser este evento vascular cerebral. ¿Qué tan grave puede ser? Si ustedes ven, la pérdida de neuronas, sinapsis, fibras mielinizadas y años cerebrales. Por un infarto puede llegar a perder usted 1.200 millones de neuronas, una total de 8.300 millones de sinapsis, una pérdida de fibras mielinizadas hasta de 7.140 kilómetros y años de vida cerebral que puede llegar hasta 36 años. El paciente va a vivir con deterioros neurológicos. ¿Okay? Por eso es bien importante que nosotros sepamos el diagnóstico y el manejo de este tipo de enfermedades. Entonces aquí vemos realmente cuál es topográficamente cuáles son los vasos que van a estar implicados en la etiología de esta enfermedad una vez que alguno de ellos se pueda obstruir. Entonces, básicamente tenemos la arteria carotidia común, interna y externa, y de ahí nos vamos entonces subiendo a arterias vertebrales, arterias basilares, el polígono de Will, cerebral media anterior, cerebral media posterior, media y anterior, y cada una de ellas tiene sus ramas comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, y cada de ellas tiene sus ramas también superiores e inferiores. Entonces, como en los síndromes topográficos que habíamos visto al inicio de la clase, también cada arteria cerebral va a tener una área que está irrigando y un síntoma o un síndrome topográfico cuando se afecta a esa región.
¿Estamos correctos ahí? Ok. Entonces, aquí vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la arteria cerebral anterior? ¿Cuál es la parte del cerebro que va a irrigar? Entonces, la parte medial de los lobos frontales y parietales, la cerebral media. Acuérdense, la cerebral media es la que dispone de un mayor territorio de irrigación en el cerebro. Por ende, es la arteria cerebral que mayormente va a estar implicada en los eventos vasculares cerebrales y por ende va a ser la que cause mayores deterioros en cuanto a la evidencia de un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico. La arteria basilar y la arteria cerebral posterior. Chequen esas regiones que inervan que irriga, y entonces vamos viendo que el síndrome topográfico clínico nos va a dar la obstrucción de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, la obstrucción de esta arteria va a provocar lesiones en corteza frontal medial, puede causar debilidad de las piernas de manera contralateral al sitio de la obstrucción, alteraciones en el comportamiento y problemas de coordinación. Así, básicamente, eso es su síndrome. Arteria cerebral media de la división superior y división inferior. ¿Ok? Entonces van a dar esta sintomatología, les recomiendo que la repasen porque viendo clínicamente esa expresión nosotros podemos ir avanzando en el diagnóstico del evento vascular cerebral isquémico en caso que no tengamos una ayuda de estudio de imagen para corroborar la lesión. ¿Ok? Muy bien, entonces la arteria cerebral media, la división inferior, la arteria cerebral media, hablando del tronco completo, la arteria cerebral posterior con sus signos característicos de lesiones de la vista. Este síndrome que necesitamos aprenderlo bien, que es cuando tenemos obstrucción de la arteria basilar. La arteria basilar es la que va a irrigar mayormente estructuras tan importantes como es el tallo cerebral. ¿Ok? Entonces, este paciente con una obstrucción en la basilar puede evolucionar a coma y muerte de forma rápida. ¿Por qué? Porque estamos afectando los terrenos del tallo cerebral, donde se encuentran estas estructuras que son necesarias para mantener la vida. ¿Ok? Entonces, ahora, según el nivel donde se ocluya esta arteria basilar, el paciente puede presentar datos clínicos como oftalmoplegia, con desviación de la mirada horizontal, parálisis de los nervios craneales tercero y sexto, va a ocurrir hemiplegia o tetraplegia, y si afecta la porción ventral del puente, va a ocurrir un síndrome que conocemos como el síndrome de enclaustramiento, que es esta imagen. Este paciente no puede ventilar por sí mismo, ya está en traqueostomía, ya está evolucionando. Si miran ustedes cómo está su visión, está dirigida hacia superior, indicando las lesiones en tallo cerebral. Este paciente no puede mover sus extremidades. Lo único que permite hacer en este paciente es a veces el parpadeo, y eso nos indica que este paciente está en un estado de enclaustramiento, un síndrome de enclaustramiento por obstrucción de la arteria basilar en la región ventral. Esta tablita les va a resumir ahí qué estructuras anatómicas están afectadas y cuáles son las características clínicas de la obstrucción de cada vaso. Cerebral media superior, carótida interna, cerebral media inferior, cerebral posterior, la basilar, etcétera, etcétera, etcétera. Denle un repasito y grábense lo más característico para que puedan responder a las preguntas. Los síndromes lacunares son evidentes, acuérdense que son lesiones en arterias menores de 2 centímetros que irrigan las porciones más internas del cerebro, y entonces pueden dar manifestaciones clásicas y características. ¿Ok? Más acerca del territorio, miren todo el territorio que puede irrigar la arteria cerebral media. Por tal razón es una de las arterias que va a estar mayormente comprometida. Y esta es una imagen de resonancia magnética en donde nos están visualizando los terrenos de cada una de las arterias que ellas irrigan. Entonces, el número 1 es la cerebral
anterior, el número 2 es la arteria cerebral media, el número 3 es la arteria cerebral posterior, la número 4 es la arteria carótida, coroidea anterior, y el número 5 son las ventriculares. Acuérdense, estas lesiones en 4 y en 5 ocupan lo que es los ganglios basales, los núcleos basales. Son lesiones bien importantes en cuanto a las manifestaciones clínicas. Y están asociadas obviamente al homúnculo, ¿verdad? Allí, en cuanto a la corteza cerebral, estas son las neuronas que se van a encargar de la actividad motora de estas diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, una vez que encontramos estas lesiones, podemos nosotros ir omitiendo un tipo de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, oclusión de la carótida interna, sí, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener como un dato característico? Una amaurosis fugaz, ¿ok? Es el síntoma más temprano, y cuando ya se establece va a ocupar a territorios de la cerebral media. Este tipo de síntoma es bien característico en los pacientes que tienen ataque isquémico transitorio, en la cual hay una pérdida nada más de la visión y el paciente queda sin ninguna focalización. Nosotros podemos advertir que aquí hubo una lesión, un ataque isquémico transitorio que involucró a la carótida interna. ¿Cómo vamos a hallar, cómo vamos a nosotros a evidenciar esta patología? Vamos a pedir el estudio de un Doppler carotídeo. ¿Doppler carotídeo de qué? De la arteria carótida. Y allí vamos a encontrar la obstrucción al flujo sanguíneo que va a ser reportada por el estudio Doppler. Entonces, pacientes con amaurosis fugaz y sin ninguna otra manifestación neurológica, pensemos en ataques isquémicos transitorios y hagamos este tipo de estudios. Ahora, en cuanto a la cerebral anterior, ¿qué es lo más, el dato más importante? Fíjense ahí. Entonces vamos a tener hemi o hipoestesia comparecida ¿de qué extremidad? La inferior, cerebral anterior, inferior. Vamos a tener ¿qué? Incontinencia de esfínteres. Vamos a tener ¿qué? Abulia, a manifestaciones en ¿cómo se llama? En el aspecto de la deglución. A ver, vamos a tener un mutismo asinético, en algunos casos puede ser bilateral. Vamos a tener alteraciones de la memoria, alteraciones emocionales, vamos a tener apraxia de marcha y afasia transcortical. Y esto nos está indicando que es toda la región de la cerebral anterior la que va a estar comprometida y esos son sus signos clínicos. ¿Okay? En cuanto a la cerebral media, esta es, acuérdense, el vaso sanguíneo más importante que va a estar alterado en los eventos vasculares cerebrales y que la mayoría de síndromes clínicos que vamos a ver en estos pacientes van a estar referidos a la cerebral media. Entonces, cuando las lesiones están en el hemisferio dominante, vamos a ver que estos pacientes van a tener afasia, hemiparesia, hemihipoestesia facio-braquial, hemianopsia homónima contralateral y van a tener desviación de la mirada en horizontal y van a estar guiando esa desviación de la mirada hacia el lado del infarto. Cuando el hemisferio no es dominante, vamos a tener nada más heminegligencia, anosognosia y no van a tener una afasia de Broca, pero sí van a tener una afasia de ¿qué? De hueso. Heminegligencia es que parte del cuerpo no pueden reconocer, no pueden asociarse, no pueden percibir lo que nosotros queramos ponerles a ellos para que ellos identifiquen. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos adelante. En cuanto a la cerebral posterior, ¿qué datos clínicos nos va a dar la cerebral posterior? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos síndromes de lóbulos cerebrales? Pues esto es lo mismo. Aquí los datos clínicos importantes de la cerebral posterior, y aquí les estoy resumiendo un resto de literatura, es cuando es proximal o cuando es distal, ¿ok? Cerebral posterior, proximal o distal. Cuando es proximal, ¿cuál es el dato característico más importante? Por eso lo ponemos ahí en rojo y subrayado, hemianestesia o hiperpatía con movimientos coriacetosos.
¿ok? Eso es lo más importante de la proximal posterior. De la distal vamos a tener hemianopsia homónima, vamos a tener alexia, vamos a tener acalculia, vamos a tener hemianestesia y no va a haber afasia y no va a haber una paresia comunitaria. ¿Está bien? Bueno. Entonces, aquí es para que definamos el evento vascular cerebral isquémico transitorio. La definición nueva es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal del cerebro, ya sea que también puede estar en la médula espinal o en la retina, sin presencia de una lesión que nos indique estructuralmente infarto agudo. Esa es la definición del ataque cerebral isquémico transitorio. ¿Okay? Ahora vemos algo acerca de los hemorrágicos. ¿Qué tipo de eventos vasculares cerebrales hemorrágicos vamos a tener? Dos tipos. ¿Okay? Número uno, hemorragia intraparenquimatosa, que es el sangrado directo en el parénquima cerebral. Y el número dos, que es la hemorragia subaracnoidea, que se retira el sangrado dentro del espacio subaracnoideo, compartiendo espacio en el líquido cefalorraquídeo que va a rodear todo el cerebro. Entonces, aquí ven las imágenes, son bien características, esa hemorragia parenquimatosa. Si notan allí esa hiperdensidad en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Y aquí, ¿qué les llama la atención? La presencia de la hemorragia en las fisuras y en el surco del hemisferio. ¿Cómo está? Y en el cuarto ventrículo. Ahí hay presencia de un sangrado. ¿Ah? Correcto. Entonces, estas son imágenes básicamente de tomografía. Ahora, si nosotros hacemos resonancia magnética, eso se va a ver mayor definición. Ok. Entonces, existe otra clasificación para efectos de epidemiología que le denominamos ictus intrahospitalario, que es nada más el evento vascular cerebral isquémico que ocurre en un paciente que ha estado hospitalizado y que llega sin alteraciones neurológicas durante el proceso de hospitalización hizo un evento vascular cerebral isquémico. ¿Como cuál? Un ejemplo de eso sería ¿quién? Un paciente que llega con fractura de fémur, ¿verdad? Y que en el transcurso de su hospitalización no se le ofreció tromboprofilaxia, entonces hizo un embolismo gasoso, un embolismo originado en la liberación de grasa medular que atrae trombos y produce entonces la formación de un evento vascular cerebral isquémico. Otro es nuevamente la embarazada, que en el transcurso del puerperio inmediato, desarrolla un evento vascular cerebral por trombosis del seno sagital venoso. Ok, entonces este cuadrito se los puse ahí porque son características de estos tipos de stroke o de eventos vasculares cerebrales. Entonces el de hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea, el trombótico y el isquémico. Perdón. Entonces, las clasificaciones en esta tablita, evento vascular cerebral, isquémico y hemorrágico. El isquémico puede ser focal o global. El focal es un infarto cerebral o un isquémico transitorio. El hemorrágico, aquí el global, va a implicar la extensión del evento vascular. Entonces, hablaremos de un infarto global, un infarto extendido. El hemorrágico, hemorragia subaracnoidea espontánea o una hemorragia intraparenquimatosa. Y dentro de la hemorragia subaracnoidea de inicio espontáneo, tenemos que estar pendientes a diagnosticar la ruptura de un aneurisma o definir si no hubo ruptura de aneurisma. Y también la hemorragia intraparenquimatosa puede ser lobar o puede ser profunda según el área anatómica en donde encontremos los datos de sangre. Entonces, ahora, en cuanto al manejo, existe un sistema de manejo en estos tipos de pacientes. En este estado se le denomina código ictus. El código ictus
es un sistema que está tratando de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces se trata de preparar tanto a los paramédicos que encuentran, que tienen el primer contacto con estos pacientes con déficit neurológico focal, motor, que lo identifiquen prontamente y que empecemos una cadena de acontecimientos que conduzcan a la llegada pronta de este paciente al hospital, al manejo pronto de este paciente dentro del área de urgencias o choque y a la realización de la permeabilidad de ese vaso sanguíneo que está obstruido, ya sea por trombolisis. ¿Qué quiere decir trombolisis? La lisis del trombo a través de una sustancia que son los agentes trombolíticos, o la derivación de este paciente a una segunda instancia para la realización de una trombectomía. ¿Qué quiere decir trombectomía? A través de manejos mecánicos quirúrgicos, poder penetrar sobre ese trombo, sobre ese vaso y permeabilizarlo en un lapso conveniente para que estos pacientes tengan el menor déficit neurológico, tengan una mejor una mejor calidad de vida. ¿Okay? Entonces, dentro de esta atención prehospitalaria, como en todas las situaciones de medicina, se han organizado escalas, las cuales nos permiten valorar a un paciente y hacer universal esa información que tenemos de ese paciente. La escala prehospitalaria más importante para los pacientes con evento vascular cerebral se les conoce como la escala de ¿qué? De Cincinnati. ¿Qué hace esta escala? Esta escala nos va a valorar 3 ítems para darle una probabilidad de infarto cerebral a este paciente. ¿Cuáles son las 3 cuestiones que nosotros vamos a valorar? Número 1, la parálisis facial. Número 2, la afección a las extremidades superiores. Y número 3, la afección al labio. Cada identificación de una lesión en estas valoraciones nos van a dar un punto. De tal forma que un paciente que tiene uno de estos tres puntos positivos va a contar con la probabilidad de que esté cursando con un evento vascular cerebral isquémico hasta del 70%. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la escala prehospitalaria de valoración para el evento vascular cerebral? La escala de Cincinnati va a explorar la información de déficit focal facial en los brazos y en el habla. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a buscar en cada una de ellas? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, la escala de Cincinnati es para el accidente cerebrovascular, es una escala prehospitalaria y nos permite abordar a este paciente con probabilidad de un evento vascular cerebral isquémico. ¿Okay? ¿Qué parámetro vamos a valorar? Por ejemplo, en cuanto a la cara, vamos a ver asimetría facial. Si ese paciente tiene desviación de la comisura labial, si tiene caída del párpado, si tiene alteraciones. ¿Y cómo le pedimos? ¿Cómo lo podemos nosotros explorar? Le pedimos al paciente que sonría. Si tiene un déficit importante como la desviación de la comisura labial, ahí le damos un ¿qué? Un punto. Entonces, caída del brazo, le pedimos al paciente que cierre los ojos y ponga sus extremidades superiores hacia adelante y contamos hasta 10. Si en este 1, 2, 3, 4, 5, 6 el paciente va perdiendo la fuerza o hay caída de uno de los brazos, ese es otro punto que nosotros le vamos a dar. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Y la alteración del habla, le pedimos al paciente que repita una oración, como por ejemplo decirle 3 tristes tigres, y si el paciente tiene alteración en pronunciar esta frase, nosotros vemos de que tiene una alteración en el habla, entonces ahí le damos otro punto. Fíjense cómo se interpreta el resultado. Un signo positivo, ¿cuánto es el porciento de EBC? 72%. 2 o más signos positivos,
probabilidad de que este paciente tenga un evento vascular cerebral isquémico es superior al 85%. Existen otros tipos de escalas de valoración preoperatoria, pero la más sensible es Cincinnati. La más fácil es la escala de FAST. FAST, ¿ok? FAST es una clave, ¿cómo se llama? ¿Una clase qué? Mnemotécnica que nos habla de F otra vez facial, A otra vez de brazos, S otra vez de speech y T, aquí le agregan un dato muy importante, tiempo. El tiempo desde cuando se vio al paciente normal hasta cuando se dieron cuenta que tenía un déficit focal. Y actualmente tenemos otra escala que se está aplicando ya más actualizada, que es el BIFAS. Porque el BIFAS nos va a involucrar otras valoraciones, como por ejemplo el balance. El balance, si este paciente tiene alteraciones a la marcha, si tuvo vértigo, si tuvo claudicación, eso nos está dando información acerca, por ejemplo, de qué tipo. Estaríamos hablando aquí de isquemia, de obstrucción de la ¿qué? De la cerebral posterior, ¿verdad? Eyes u ojos, o eyes, ¿no? Que es la parte de la otra que valoramos, ¿sabes? Entonces, este paciente tuvo pérdida súbita de la visión, tuvo una hemianopsia, tuvo una cuadranteanopsia, entonces eso nos está dando también información de un probable territorio que va a estar afectado. ¿Cuál sería si tenemos obstrucciones de la visión? También estamos hablando de qué? Cerebral posterior. Face, la asimetría de la cara igual, arms, la caída de los brazos, speech, la disartria o arrastrar la lengua, no pronuncia bien, y por último el tiempo, desde que lo vieron y el tiempo que también se va a emplear para detonar la atención a través del 911 en Estados Unidos, y aquí empezar a hablar al sistema de Cruz Roja para que este paciente sea trasladado al hospital. Ahora, la escala de NICE, de National Institutes of Health Scale, esta es la que se va a utilizar para el paciente que ya llegó al hospital. Esta escala es la de valoración neurológica en un paciente con evento vascular cerebral que ya está en el hospital, y nos va a servir también para decidir qué paciente se va a beneficiar de la terapia trombolítica o de la terapia de trombectomía. ¿Ok? Entonces, esta escala se la van a tener que aprender. Esta va a formar parte de las preguntas del estudio, pero va a formar parte de su práctica en simulación. Tienen que aprender a explorar. Esta es la segunda práctica. ¿Ok? Entonces es bien sencilla, va a evaluar 13 puntos. La puntuación total de esta escala es de 42 y va a clasificarnos el evento vascular cerebral dependiendo de los puntajes que nosotros obtengamos. Una puntuación leve va menor a 5, ¿ok? Menor a 5. Una leve a moderada va de 5 a 9, una moderada de 10 a 20 y una grave más de 20. A ver, ¿qué es lo interesante de esta lectura? De que los pacientes que tengan una NICE menor de 5, esos pacientes no se van a beneficiar de trombolisis. ¿Por qué? Porque el efecto, o sea, el beneficio va a ser menor en estos pacientes al trombolizarlo, porque tiene un evento vascular pequeño y puede recibir otro tipo de manejo sin el riesgo de someterlo a un probable sangrado. ¿Ok? Entonces, menos de 5 no trombolizamos. Mayores de 20 tampoco trombolizamos. ¿Por qué? Porque un NICE mayor de 20 nos está hablando de una lesión isquémica muy grande en el territorio cerebral que tampoco se va a beneficiar de la trombolisis aguda. Por eso es bien importante. Entonces, nos sirve de marcador pronóstico. Si un paciente viene con un NICE menor de 5, ese paciente le va a ir bien.
Si un paciente viene con un NIS mayor de 20, ese paciente va a tener muchas secuelas, inclusive va a tener una alta probabilidad de que fallezca. Entonces, esta es otra forma de lo que es la escala de NIS. ¿Ok? Muy bien. Otra escala que vamos a utilizar en estos pacientes hospitalizados es utilizando imagen. Entonces, aquí vamos a tener el puntaje de Asper, que está ideado para evaluar el evento vascular cerebral isquémico agudo. Salud. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablaba yo de estas regiones que conocíamos como la corona radiada, B4, B5, B6? ¿Ok? Entonces, estas estructuras dentro de la corteza cerebral, haciendo dos cortes a nivel de ganglios basales y cortes arriba de los ganglios basales, nos van a dar territorios que van a estar implicados en la eventualidad del infarto. Asper va a valorar 10 puntos, 10 territorios que vienen aquí enunciados. M1, cortical anterior de la cerebral media, tiene que ver con el flujo de la cerebral media, porque la arteria cerebral media es la que irriga la mayor parte del hemisferio cerebral. Entonces, M1, M2, M3, M4, M5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué es lo importante de esta clasificación? Que una tomografía normal nos va a dar, ¿qué? 10 puntos de aspecto. Aspects mayores de 7 nos hablan de que hay una afectación de al menos menor de un tercio del territorio de la cerebral media. Ese paciente se va a beneficiar de trombolisis. ¿Más de 7? Más de 7. Un aspecto menos de 7, hay una mayor afección de la cerebral media. Está diciendo que más de un tercio de esta cerebral media está afectado. Este paciente no va a beneficiarse de una trombosis, de una trombolisis. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces son 3 escalas. Prehospitalaria, Cincinnati. También deben conocer como BFAS o FAS, pero la que utilizamos actualmente es Cincinnati. ¿Ok? Hospitalaria, NIS, ¿ok? Que nos va a servir para definir si el paciente se va a beneficiar de trombolisis o no. Y ASPECT, que es la otra, que nos va a también demostrar si este paciente tiene mayor afección de la cerebral media, mayor de un tercio, a esos pacientes no se trombolizan, menor de un tercio de esos pacientes se benefician de trombolisis. ¿Ok? Y ASPECT nos va a servir para hacer una evaluación que se llama mismatch para aquellos pacientes los cuales no se puede definir el tiempo o la ventana en que llegan a nuestro hospital. ¿Cuáles son esos pacientes? Se acuestan normal y se despiertan ya con un déficit neurológico. ¿Cuándo ocurrió el evento vascular cerebral? No lo sabemos. Entonces hacemos un mismatch con Asper y vemos qué tan dañada está esa arteria cerebral media. Si está, acuérdense, menos de un tercio, que equivale a un aspecto mayor de 7, menos de un tercio de ese paciente, lo trombolizamos. Más de un tercio con un aspecto menor de 7, no lo trombolizamos. ¿Está bien? Para eso nos sirve. ¿Correcto? Doctor, ¿qué hay? cuando hay una lesión en cada región es cuando se da ¿Cómo? Cuando hay una lesión en cada región. Sí, cuando vamos viendo que el área, por ejemplo, M1, M2, M3 está borrada, vamos restando. ¿Ok? Eso te lo informa el radiólogo. ¿Borrada cómo? ¿Ah? Borrada o lesionada. Eso te lo informa el neurólogo. Ustedes no, difícilmente nosotros podemos hacer esa interpretación porque ellos manejan ahí cierto tipo de unidades, tienen ciertos programas en la tomografía. Nosotros nada más podemos ver si hay un infarto muy extenso, decimos este paciente tiene mayor de un tercio de la cerebral media y este paciente no se beneficia. El problema es cuando hay valores entre menos de ¿qué? Entre menos de 5 de NIS o más, o entre 5 y 20, ahí es donde debemos decidir si este paciente lo vamos a trombolizar o no. Ahora, no es la única decisión que vamos a tomar, ¿ok? Bien importante es ver si este paciente llega dentro del periodo de ventana para trombolisis.
el periodo de ventana para trombolisis es no más de 4.5 horas. Como todo paciente que tiene un evento vascular, si el paciente, la última vez que le dejó de ver el familiar bien, está dentro del lapso de 4 a 5 horas de llegar al hospital, a ese paciente se va a beneficiar de trombolisis. Si pasa más de 4.5 horas, ese paciente no se va a beneficiar de trombolisis y tenemos que trasladarlo para que le hagan una trombectomía. ¿Ok? Por eso es esta manejo inicial del paciente en urgencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, disparar el código ictus. Eso es lo que tenemos que hacer. El que está encargado de urgencias comunica al hospital código ictus y el hospital está también comunicado con el servicio de neurología del Hospital Metropolitano y del Hospital HU en Monterrey, y ellos saben que llegó un paciente con un evento vascular cerebral. Ahora, hasta el momento no se sabe si es hemorrágico o si es isquémico. Entonces, código de alarma. Número 2, medidas generales. Que tengamos paciente para tratar. Entonces, vamos a apoyarlo ventilatoriamente si lo requiere, vamos a canalizar 2 vasos venosos, 2 accesos venosos, vamos a ponerlo en posición de 30 grados, vamos a empezarle a hacer su escala de NIS y su escala de coma de Glasgow también. Vamos a determinar el tiempo de evolución, eso sí es importante y lo podemos hacer de manera inmediata. Si el paciente llega con familiar, podemos averiguar de cuándo lo empezó a ver, lo dejó ver por última vez bien, y nos dice el horario. Si ese horario sobrepasa las 4 horas y media, el paciente no es trombolizable. ¿Ok? Punto número 1. Glucosa capilar. Hay que estar checando sus niveles de glucosa. Recuérdense, niveles de glucosa muy elevados pueden estar mimetizando un evento vascular y el paciente lo que tiene es una encefalopatía de tipo metabólico. Exámenes de laboratorio, los básicos, biometría, química, perfil de lípidos, electrolitos séricos, ok, básicos, y no vamos a esperar que nos den esos resultados para tomar la decisión de trombolizar. Y usar las escalas, ¿verdad? La escala neurológica de y debemos de pedir de manera urgente la realización de una tomografía. ¿Para qué? Para definirnos si este paciente tiene una isquemia o tiene una ¿qué? Una hemorragia. Ese es el punto crítico por el cual vamos a solicitar una tomografía. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Y entonces definir la ventana para trombolisis. ¿Ok? En caso de que tengamos un evento vascular cerebral isquémico, y aquí punto, que la ventana es de 4 o 5 horas para efectuar el evento trombolítico. ¿Está bien? ¿Se entiende bien hasta acá? Esto es lo que forma parte del programa de manejo del paciente con evento vascular cerebral isquémico del tipo ictus. ¿Ok? Esto es el NIS, que es esta escala, la cual de manera rápida vamos a valorar 11 variables, ¿ok? Con puntajes de 0 a 42, ¿verdad? Con entrenamiento, y es lo que tienen que ustedes realizar, porque eso lo van a estar haciendo muy frecuentemente en las unidades de urgencia. Ustedes son los que se les pide valorar el RIS. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estado de conciencia es el número 1. Movimientos oculares horizontales es el número 2. Campos visuales para ver si hay hemianopsia o cuadrantinopsia. Parálisis facial, fuerza de brazos, fuerza de piernas. Se valoran por separado. Ataxia de extremidades, sensibilidad, lenguaje, afasia, disartria y extinción o inatención. Eso es lo que vamos a estar evaluando. ¿Ok? Ya terminamos la hora. Ya no vamos a tener más tiempo para verlo, pero esto lo tenemos que evaluar. Básicamente lo que va dentro de la evaluación ya lo vimos. Si gustan, avanzamos una hora más y se quedan aquí conmigo. Si no, adelante. Mañana ya llegamos a poner el examen. ¿Ok? ¿Está bien? Pero esto es lo más importante del evento ictus. ¿Se quedan o se van? Ok, los que se queden voluntariamente. Adelante. Muy bien, entonces, fíjense cómo está la correlación del NIS con la presencia angiográfica de un trombo. Con la presencia angiográfica de un trombo. Si nosotros tenemos en la escala del NIS de 5 a 9,
la oportunidad de que nosotros veamos el trombo de manera en una angiotac es del 36%. Si tenemos un NIS de 10 a 14, la presencia de ese trombo angiográficamente sube al 44%. Y si hay más de 15% de escala de NIS, más de 15 puntos en la escala de NIS, vamos a tener que hay una probabilidad de un 100% de que ese paciente en una imagen de angiotac va a tener un trombo. ¿Ok? Entonces, esta es la que nos habla de que si la arteria cerebral media ocupa más de un tercio de obstrucción. Fíjense cómo está la imagen del lado izquierdo, en donde el evento de la isquemia cerebral que se manifiesta ahí por una hipodensidad aparente que abarca casi todo el hemisferio del lado derecho, nos está hablando de que ese paciente tiene más de un tercio de la cerebral media. Ese paciente no se va a beneficiar de trombolisis, ese paciente va a estar muy secuela, va a tener muchas secuelas, y ese paciente va a tener un NIS mayor de 20, que nos equivale a un evento vascular de tipo isquémico severo. Por el contrario, con un NIS menor de 5, menor de 6, ese paciente va a tener un infarto leve, ¿okay? Y la ventana que hay entre 4 y 20 nos va a definir los eventos cerebrales moderados a severos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les hablaba acerca de la utilización de las escalas del ASPEC y del NIS, ¿okay? Para describir trombolisis. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la fase de manejo del paciente en ictus agudo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, consta de 4 fases de manejo del paciente en ictus agudo. Número 1, la fase prehospitalaria. ¿De qué consta la fase prehospitalaria? De que se active la información para que acuda el personal paramédico y evalúe al paciente que tiene el déficit neurológico aplicando la escala de ¿qué? Cincinnati. De Cincinnati. Ok. Entonces, acuérdense, un punto de esa escala de Cincinnati equivale a ¿cuánto? ¿Qué probabilidad? 72. Al 70% de probabilidad de infarto. Entonces, aplicamos la escala Cincinnati, el paramédico habla al hospital, tenemos un paciente con un probable evento vascular cerebral con la escala de Cincinnati 1, 2 y 3. Lo recibe el encargado de urgencias del hospital y empiezan a preparar todo para la recepción de este paciente. Inclusive, estar pendiente de que haya servicio de tomografía, estar pendiente que tengamos los agentes trombolíticos que se llaman alteplasa o tenecteplasa, que son los que van a trombolizar este trombo, y eso se hace todo en la fase prehospitalaria. ¿Ok? Muy bien. En la fase de hospital la vamos a dividir en la fase hiperaguda, en la fase aguda y en la fase posaguda. ¿Qué es una fase hiperaguda de un evento cerebral isquémico? La que va desde la puerta de entrada a urgencias hasta que pase una hora de atención. A esa se le llama fase ¿qué? Hiperaguda. Todo esto es bien importante porque estamos marcando tiempos. Tiempos en el evento vascular cerebral isquémico significa vida. Tiempo en el evento vascular cerebral isquémico significa calidad de vida. Entonces, aquí tenemos en la fase hiperaguda, puerta y estar en el hospital una hora, es hiperaguda. Fase aguda es de 1 a 24 horas de estancia hospitalaria. Y la fase posaguda es de 24 a 72 horas tras haberse admitido este paciente. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer en la fase hiperaguda? Lo más importante, aparte de estabilizar a nuestro paciente y tenerlo dispuesto para aplicarle un tratamiento, es la realización de la tomografía. ¿Por qué razón? Porque la tomografía nos va a decir si este paciente tiene un infarto o tiene una hemorragia. Y obviamente el manejo es totalmente diferente. ¿Qué cambios tomográficos iniciales puede tener nuestro paciente que presenta un evento vascular cerebral isquémico? Fíjense, en la fase hiperaguda, aquí le marca de 0 a 6 horas, pero está institucionalizado ya de 0 a 1 hora. Hacemos la tomografía, entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer una tomografía. Entonces, ahí, normal,
en el 50 o 60% de los pacientes. Aquí es donde entraba lo que les platicaba de que puede existir una membrana, una ventana de imagen, en la cual en las primeras 24 horas el paciente va a tener una tomografía que la reportan de manera normal, hasta en un 60% de los pacientes. ¿Okay? Ahora, ¿para qué nos sirve la tomografía? Vuelvo, insisto, para descartar que este paciente no tiene hemorragia. Ok, ahora, hay signos bien iniciales en la tomografía que si nosotros aprendemos y recibimos ese entrenamiento, podemos identificar como cambios sutiles, pero cambios que nos avisan que este paciente tiene un evento vascular cerebral isquémico. Uno de ellos es la hiperintensidad de la arteria cerebral media en la TAC 5. ¿Qué notan ahí en ese cuadradito? ¿Cómo se ve? Esa rayita donde hay un aumento de la densidad. A eso se le llama el signo de la hiperdensidad de la cerebral media. Y eso nos está hablando de que este paciente, muy probablemente, con muy alta probabilidad, tiene un evento vascular cerebral isquémico. La otra cosa es el signo de la cinta insular. ¿Cómo ven ahí esa tomografía? Aquí vemos bien todas las incisuras y las cisuras rolando bien marcaditas. En el otro vemos que hay un borramiento de la parte insular. Entonces ese paciente, aunque no vemos la imagen característica del infarto, ese paciente está desarrollando un infarto. Estas imágenes, vuelvo y le repito, son de la etapa hiperaguda cuando se realiza una tomografía. Y por último está la hipodensidad en núcleos lentiformes, en cortes más profundos del cerebro. Aquí volvemos a ver que aquí están muy bien estas fisuras, aquí se empiezan a borrar. Entonces, para tener un mayor detalle de estas imágenes, nosotros pedimos que se nos haga una ventana infarto. Haga una tomografía, por favor, con ventana de infarto cerebral. Eso nos va a permitir encontrar este tipo de hallazgos que nos definirían un infarto. Entonces, ahora, el otro estudio que podemos hacer es hacerle un angioTAC. Entonces aquí vemos este paciente sin angioTAC, vemos que existe una ligera hipodensidad temporal del hemisferio del lado izquierdo. Y si le hacemos la angioTAC, ¿qué vemos? Una oclusión. Se corta allí el flujo sanguíneo y vemos el sitio de obstrucción. Entonces este paciente tiene una obstrucción de la cerebral media. De la cerebral media. Muy bien. Entonces nosotros vamos a definir qué paciente vamos a trombolizar. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, estas estadísticas nos marcan que los pacientes que podemos nosotros trombolizar dentro de los primeros 90 minutos se pueden beneficiar de hasta el 27% de cada 100 pacientes tratados, 27% se van a beneficiar de aplicar una trombolisis antes de los primeros minutos. De ahí para adelante, si el tiempo va corriendo, estos pacientes van a ir decrementando la posibilidad de mejorar de acuerdo también a la escala de aplicación del MIS. ¿Okay? Y esto es, por ejemplo, lo que ocurriría con un paciente en el cual lo trombolizamos dentro de la ventana de trombolisis de 4.5 horas. Entonces vemos que el paciente se trombolizó donde está la flechita azul, vemos que permeabilizó el vaso sanguíneo que estaba cortado y vemos que realmente la lesión que va a quedar, esta es en una resonancia con el FLAIR, vemos que la lesión isquémica, es ese punto oscurito ahí, está bien delimitada. En el paciente que no se trombolizó, fíjense aquí cómo queda toda esa lesión del hemisferio izquierdo dañada. Este es un paciente que va a estar obviamente con muchas secuelas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los 4 pasos para tomar las decisiones terapéuticas en un paciente con efecto con ictus isquémico? Número 1, tenemos que llegar primero al diagnóstico. Número 2, hay que descartar la hemorragia, hacemos tomografía.
Número 3, evaluamos la gravedad de este paciente. ¿Qué escala de NIS tiene? Menor de 5, mayor de 20, o tiene un aspecto menor de 20 o menor de 7 o mayor de 7, o tiene más de un tercio de la cerebral media afectada. Entonces definimos estos pacientes, así evaluamos la gravedad, y ese paciente va a entrar a trombolisis, porque si va a entrar a trombolisis ahora tenemos que aplicar e identificar qué pacientes tienen contraindicación de ser trombolizados, porque no todos los pacientes, aunque tengan los niveles de escala de NIS, ASPE, que lleguen en ventana, pueden ser trombolizados. Hay ciertas situaciones que van a causar que se contraindique la trombolisis. ¿Okay? ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Entonces, mediante exploración física, mediante el monitoreo de sus constantes vitales, hacer una buena historia clínica, evaluación por escala de NIS, identificar las contraindicaciones y entonces evaluar ahora otros resultados de laboratorio que puedan ser importantes. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas entidades patológicas que nos pueden imitar un ictus. ¿Cuáles son esas? Entonces, intoxicación etílica. El paciente lo que viene es intoxicado etílicamente y no viene con un evento vascular cerebral. El paciente que tiene una infección cerebral, entonces vamos a encontrar datos de meningismo. El paciente que va a tener trastornos metabólicos, hiponatremias, que es lo más común, van a tener alteraciones o encefalopatías o hiperglucemias en estados cetósicos o en estados de hipernormalidad. Neuropatía, que van a presentar como dato clínico una parálisis facial, y entonces la toman como que en la escala de Cincinnati tenemos un punto, entonces esto 70% es un evento vascular cerebral. Hay que tener cuidado, puede ser un indicador del evento vascular cerebral. Tumores cerebrales, estas imágenes que se ven ahí hiperdensas pueden corresponder no solo a hemorragia, pero también a un tipo de neoplasia, entonces hay que saberlos descartar. Las migrañas intensas pueden, y con aura, pueden mimetizar el evento vascular cerebral isquémico. Crisis convulsivas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen periodos postdictales y que llegan en parálisis de TOR. ¿Qué es la parálisis de TOR? Es la focalización que queda de manera espontánea y que va a responder al avanzar el tiempo después de una crisis convulsiva tónico-crónico generalizada. Hipoglucemias, hematomas epidurales con compromiso o compresión de masa encefálica o efecto de masa encefálica puede mimetizarnos un evento vascular cerebral. Sobredosis de fármacos o toxicidad y la presencia también de encefalopatías hipertensivas. Los pacientes pueden simularnos un evento vascular cerebral. Ahora, en cuanto a las hemorragias intracraneales, puede ser que estas hemorragias intracraneales, las intraparenquimatosas, se van a ver como una lesión de hiperdensidad en alguna parte de los lóbulos del cerebro. Entonces, tenemos nosotros que diferenciar entre, si aquí estamos hablando de una calcificación, estamos hablando de una neurocisticerco, estamos hablando de un neoplasia, o si estamos hablando de una hemorragia como tal. Entonces, ante estos, nosotros utilizamos estas unidades Hospier que trae el aparato o el tomógrafo. Usted pone ahí identificar densidades, o usted no, o el reumatólogo o el radiólogo. Usted lo guía, dice, a ver, quiero que sobre esta imagen me hagas estudios de densidades. Y el estudio de intensidades te va a decir, este paciente tiene 102 unidades Hospier, a eso corresponde a una calcificación. Tiene más de 298, calcificación, neoplasia. Tiene máximo 70 unidades Hospier, a esto sí va a corresponder a una densidad que indica sangrado. ¿Okay? Eso es lo importante en
diapositiva. Perfecto, entonces estamos hablando entonces ahora de evaluar la gravedad. Y aquí estamos en el paso de qué tanta lesión tiene ese vaso y se vuelve a tomar el ejemplo de la cerebral media por su mayor irrigación. Entonces, este paciente tenemos que definir si tiene más de un tercio o menos de un tercio de afección de la cerebral media a través de las clasificaciones que tenemos de tomografía, de aspect o la realización del MIS. ¿Ok? Ahora, aquí, ya decidió que el paciente está en etapa de trombolisis, llegó en la ventana, tiene características que nos permiten trombolizarlo. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para aplicarle a este paciente alteplasa o telempeplasa? Entonces, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. ¿Ok? Entonces, las contraindicaciones pueden agruparse en estas categorías generales. Número 1, aumento en el riesgo de hemorragia. Este paciente le pongo yo la trombolisis y va a aumentar el riesgo de hemorragia exponencialmente. La gravedad, el paciente inestable en la edad de 18 a 80 años y el inicio de síntomas hace más de 4.5 horas. Todos estos nos van a limitar a quién le vamos a aplicar la trombolisis. ¿Ok? Si estamos ante un paciente con aumento de los riesgos de hemorragia, pues esa es una contraindicación. ¿Cuál sería un ejemplo de un paciente con aumento de riesgos hemorrágicos? Por ejemplo, que esté utilizando anticoagulantes. Esos pacientes que están recibiendo warfarina, que están recibiendo docas como es apixaban o rivaroxaban, esos pacientes están contraindicados, entonces hacerle trombolisis, porque el riesgo de sangrado es mucho mayor al beneficio que se va a obtener. Dime. En eso de edad de 18 a 80. Pacientes, esto sería una contraindicación relativa. Pacientes menores de 18 años lo pensamos, pacientes mayores de 80 años lo pensamos y definimos de qué tanto se va a beneficiar este paciente. Acuérdense que los pacientes menores de 18 años, ¿cuál es la causa del evento vascular cerebral? ¿Los infartos qué? Lacunares, infartos lacunares o infartos de tipo idiopático. Entonces, realmente, ¿a qué le estoy tirando? ¿Sí me entiende? Esa es la importancia. ¿Y qué riesgos tiene que este paciente yo convierta un infarto cerebral en un infarto hemorrágico, que tiene peores consecuencias? ¿Ok? Muy bien. Otra vez, esto es bien importante, la ventana en tiempo. Si viene pasada las 4 horas y media, este paciente no lo trombolizamos, está fuera de ventana. ¿Ok? Lo que pasa en nuestra ubicación, por ejemplo, es recibimos un paciente que se acostó bien y al otro día lo encontraron focalizado. Entonces, en ese paciente no sabemos qué tanto tiempo transcurrió entre el evento vascular cerebral. Aquí no tenemos cómo hacer el mismatch, no tenemos cómo hacer ese estudio de imágenes de corona radial, núcleos ventriculares y todo eso. Entonces, estos pacientes no los trombolizamos y lo enviamos a segunda opción, que es la trombectomía. ¿Okay? Muy bien. Gravedad, si el paciente viene grave, no lo vamos a trombolizar. O sea, tenemos que tener un paciente estable para trombolizarlo. Es un paciente grave, por ejemplo, que venga con cifras tensionales por arriba de 200, hipertensiones sistólicas elevadísimas o glucosas por arriba de 800. Entonces, la probabilidad de que este paciente esté haciendo alteraciones neurológicas debido a una crisis hipertensiva o a una hiperosmolaridad es mayor y el riesgo a sangrado es importante en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, aquí están las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas que estos pacientes se deben evaluar para hacer la trombolisis. Y esta nos habla de las principales causas de muerte 10 años después de haber tenido un evento vascular cerebral isquémico. Estos pacientes quedan con secuelas.
Entonces, estos pacientes, la probabilidad de muerte por infarto cerebral, por consecuencias cardíacas, miren, pueden fallecer en el lapso de esos 10 años hasta más de un 26%. Probablemente van a sufrir neumonías, van a tener un segundo ictus, van a aparecer malignidades, van a desarrollar sepsis, falla renal, etc. Todas estas son las causas de fallecimiento que van a tener este tipo de pacientes. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en la fase del paciente agudo, nosotros ¿qué debemos estar vigilando? Entonces, el agudo, acuérdese que es después de haber pasado 1 hora hasta 24 horas en el hospital. Debemos de estar midiendo la temperatura corporal, porque hay dos informaciones importantes que nos da la temperatura corporal. Número 1, si se eleva, ¿en qué pensamos primariamente? ¿Un proceso qué? Infeccioso. Un proceso infeccioso que altera las condiciones cerebrales, ¿en qué pensamos? Una neuroinfección, número 1. Y número 2, ¿qué es la otra cosa? Hipertermia sostenidas mayores de 40 grados, están hablando de que esa hipertermia es de origen central. Entonces este paciente o tiene un problema mayor cerebral que va a degenerar a consecuencias muy graves y que no se va a beneficiar de una trombolisis, entonces hay que estar pendiente de eso. Vigilancia del estado neurológico, tenerlo al paciente en balances de fluidos, que no eleve la presión mayor de 180, tenerlo cuidado a nivel que ventile bien, de que no se nos vaya a espasmar y obviamente estar vigilando los niveles de glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del paciente en la fase aguda? Entonces, estar al pendiente de un deterioro neurológico, estabilizar en cuanto a enfermedades cardiovasculares y estar previniendo una complicación respiratoria en estos pacientes, midiendo su frecuencia respiratoria y oxigenante. ¿Okay? Esto es una liga a la que ustedes pueden entrar y pueden recibir una certificación de RIS a nivel internacional. Entonces allí les hacen un examen que lo pueden ustedes contestar en línea y les dan un certificado de que están aptos para el conocimiento y la aplicación del RIS. Eso les sirve para currículum, ¿cómo se llaman aquí? Portafolios. Muy bien, entonces las hiperglucemias, ¿cómo están asociadas en alteraciones cerebrales? Eso es lógico. La tensión arterial, acuérdense que estos pacientes los debemos de mantener lo más cercanos a no elevar la presión sistólica mayor de 180. ¿Por qué razón? No todo paciente que venga en un evento vascular cerebral isquémico le debemos de bajar la presión si está hasta el tope de 180. ¿Por qué razón? En el infarto tenemos una área de penumbra. ¿Cuál es el área de penumbra? Es el área de las células que no están infartadas, no reciben un completo flujo o volumen cerebral, no están digamos así, afectadas, pero no han muerto, no tienen un isquemia. Entonces esa área de penumbra se va a ver beneficiada de un flujo alrededor, y ese flujo alrededor requiere de que haya un aumento de la presión sistólica. A eso es a lo que voy. Si tenemos presiones sistólicas de 180 que no participan en el deterioro neurológico del paciente, debemos de permitírselo, y a eso le llamamos nosotros hipertensión sistólica permisible. Ojo, porque eso es bien importante y causa problemas a los pacientes. Le llega un paciente que están sospechando de evento vascular cerebral a sus consultorios, a su lugar de servicio social, no tienen forma de cómo hacer una tomografía, aplican la clínica, encuentran, este paciente tiene presión arterial de 180, y ahí mismo captopripso igual, isosorpripso igual, y bajan la presión de manera brusca a 140. Lo que estamos haciendo es ampliar el área de isquemia. Entonces hay que andar con mucho cuidado con estos pacientes. Si tiene 180 pero no hay mayor deterioro neurológico, el paciente está dentro del estado agudo del infarto cerebral, no solamente llevemos un
monitoreo, ¿ok? No existen estudios como tal, aleatorios o ciegos, multinacionales que nos hablen de una cifra tensional a la cual debemos de tratar, pero la práctica es no tratar a esos pacientes con sistólicas mayores de 180 sin datos de cambios clínicos. Muy bien, entonces esto es lo que nos habla del área de el CODRE, que es el punto donde está el impacto, pero alrededor de eso hay una área de penumbra que se está beneficiando de ese flujo. ¿Okay? Es a lo que estamos hablando aquí. Okay. Antecedentes de disfagia. Este es bien importante, la valoración de la disfagia en un paciente. Si el paciente en sus primeras horas, en la etapa aguda, manifiesta problemas para deglutir, esos pacientes van a tener una mayor eventos de secuela, les va a ir mal. Esos pacientes hay que avanzar a la colocación de una sonda nasogástrica si es que no tenemos una sonda de gastrostomía a mano para poderlos alimentar, porque estos pacientes van a aumentar el deterioro neurológico y una de las complicaciones más frecuentes del paciente con deterioro neurológico evidenciado es las neumonías por broncoaspiración. Entonces, debemos de proteger en ellos la vía aérea. Parte de la protección de la vía aérea es tener una vía de alimentación permeable segura. ¿Okay? Esto nos habla de casuísticas en cuanto a la disfagia. ¿Okay? Entonces, la fase de neuroimagen, que es la de descartar hemorragia, eso ya lo vimos. ¿Okay? Los datos de hipertensión arterial, esto ya lo vimos. La pérdida de surcos, la presencia de estos, ¿okay? La hemorragia intracraneal, acuérdense, debemos de aplicarle ahí las unidades Hounsfield para definir si es una hemorragia, si es una calcificación. La presencia de hemorragia subaracnoidea, que aquí ya hay datos de hemorragia intercisurales o interhemisféricas, ahí también hacemos unidades Hounsfield y definimos si corresponde a una calcificación, si corresponde a una neoplasia o si corresponde a una hemorragia. Estas son las unidades Hounsfield que nos hablan de que se deben de reportar hasta 70 para hablar de hemorragia y el resto nos van a hablar de las diferentes densidades que puede tener el cerebro aplicando este tipo de escalas. ¿Okay? La ventana isquémica para el cerebro, fíjense que aquí podría ver más o menos la presencia de la isquemia, pero aquí con la escala, con esta forma de ver isquemia cerebral, podemos ver allí más pronunciadita lo que es la imagen del evento cerebral isquémico. ¿Okay? Otro ejemplo utilizando la ventana de isquemia cerebral. Aquí vemos un poco de cambios en las fisuras, ¿verdad? Pero aquí ya con la ventana isquemia podemos ver esa presencia de opacidad en ese hemisferio. ¿Okay? Entonces aquí, hablando de los territorios de cada arteria cerebral, que también nos va a servir para el ASPEC, y aquí lo que nos define mayor de un tercio de la arteria cerebral media, eso está indicando de que este paciente tiene este evento vascular que sobrepasó las 3 horas, que el evento vascular cerebral es extenso de la cerebral media y que ese paciente muy poco se va a beneficiar de la trombólisis. Este es el tipo de etiologías que pueden mimetizar el evento vascular cerebral. Estas son las escalas que ya platicamos, ¿verdad? Los que mimifican el stroke, también hay escalas para valorar eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hacemos en la valoración primaria de estos pacientes? Pues vía aérea, que aseguremos la respiración, que aseguremos circulación, que encontremos otro tipo de discapacidad y exponer totalmente al paciente buscando otro tipo de trauma. La posición a 30 grados, ¿verdad? Para que nos asegure un mejor flujo cerebral, tener las presiones arteriales que no sobrepasen la PAN de 140, ¿okay? Las glicemias que deben de estar entre 50 y 150 y estar evaluando constantemente el estado de este paciente. El código ACD, que ya lo vimos, cómo se dispara el código ACD,
cuáles son los estudios paraclínicos obligatorios que vamos a tener en la fase hiperaguda, ¿verdad? La tomografía de cráneo, la glicemia, el electroencefalograma. ¿Por qué el electrocardiograma? Para definir si el paciente tiene una fibrilación auricular. Y eso nos va a dar el origen probablemente de que sea cardioembólico, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿para qué pedimos tiempos de coagulación e INR? Para la Porque hipercoagulabilidad. este paciente probablemente lo trombolicemos, entonces tenemos que ver cómo están estos factores de coagulación. ¿Ok? Uremia, ¿para qué vemos creatinina y urea? Porque este paciente puede estar en insuficiencia renal y lo que está haciendo es una encefalopatía de tipo metabólica. Y estos serían complementarios para este paciente. ¿Okay? La hora dorada, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos que, por tiempo, evaluar a estos pacientes. Fíjense, así lo recomiendan para el código. Si usted sospecha, tiene la sospecha diagnóstica, haga el triage y hágale una glucosa capilar y active el código ACV. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. ¿Okay? El traslado al lugar donde se va a reanimar, el aviso al médico del turno y la monitorización no invasiva, que es a través de telemetría, de presión, de oxígeno y todo eso, ocupan 10 minutos. El médico que está en turno evalúa a este paciente, toma muestras de sangre, para eso toma no más de 15 minutos. O sea, hasta ahí deben de haber pasado 15 minutos. ¿Okay? Ahora, traslado a hacer una tomografía al paciente y obtener el resultado no más de 25 minutos. ¿Okay? Ahora, en ese lapso tenemos 20 minutos para decidir si a este paciente se beneficia de trombolisis o no. Arteria cerebral media mayor de 1/3, no. NIS mayor de 20, no. NIS menor de 5, no. Aspect mayor de 7, no. Sí, ¿verdad? Ese sí se beneficia. Menor de 7, no. ¿Ok? Entonces, ¿qué contraindicaciones tiene este paciente para hacer el trombolisis? Ahí lo decidimos, ¿ok? Decidimos que lo vamos a trombolizar. Este paciente de 45 a la primera hora ya debe estar recibiendo el bolo de alteplasa o de semiteplasa para trombolizar. ¿Ok? Ok, hasta ahí terminamos. ¿Sale? Nos vemos entonces el día de mañana para la aplicación del electrodo. Y lo que reza también viene. Esto es. Pero de lo que reza esa ya pues también. ¿Duda? 50 preguntas. Faltan 30 diapos. Son ya cosas más específicas. Es como para una plática. Okay. Es como para una plática. Entonces va a venir mayormente lo de los primeros que... Lo primero, hasta donde se fueron sus compañeros. Ok. Nos vemos.